Saludos, gracias por acompañarnos a compartir este contenido de información muy interesante para todos ustedes. Quiero agradecer al Instituto Duartiano Dominicano el envío de esta obra, Heroínas de la Patria, donde resaltan la participación de la mujer dominicana en cada uno de los procesos importantes para que seamos una nación con un territorio, con un estado llamado República Dominicana. Gracias al Instituto Duartiano por esta obra tan interesante. Inmediatamente después de esto vamos a pasar con nuestra compañera Elimar García. Saludos, Elimar. Muchísimas gracias por una semana más complacernos con el favor de su sintonía aquí a través de Influyentes con Giomar García. No olviden seguirnos en las redes sociales Influyentes con Giomar García en Instagram y YouTube para que estén ahí súper pegaditos a nosotros y sean los primeros en enterarse quiénes serán nuestros invitados semanales. Y para no redundar mucho, vamos a comenzar inmediatamente con los comentarios. Finaliza la última etapa de filmación de la película La Ternura a cargo del director español Vicente Villanueva en Playa Cozón en Samaná. Otra oportunidad de poder impulsar lo que son los maravillosos destinos que tiene República Dominicana y se suma a la lista de los productores, directores internacionales que les interesa este magnífico punto turístico para sus distintas filmaciones y sin dudas es uno de los factores, uno de los detonantes más grandes para que el turismo también siga creciendo. La película es protagonizada por la actriz española Emma Suárez y además por Gonzalo de Castro, Alexandra Jiménez, Fernando Guayar, Ana Molière y Carlos Cuevas. Ellos son los encargados de dar vida a los náufragos de esta historia llena de enredos, risas y grandes dosis de ternura sobre el trabajo de adaptar el libreto teatral para convertirlo en una película hecho por el propio Villanueva. Señala que su intención no consiste en rodar de forma clásica o convencional la obra de teatro confiando en las bondades del texto y de los actores, sino convertirla en una película dinámica, visualmente expresiva e interesante, donde la cámara sea un elemento narrativo más, que no solo retrate la acción, sino que interactúe con ella. El pasado lunes 21 de noviembre se realizó el Desayuno por la Paz por parte de la Fundación Vida Sin Violencia, siempre con el propósito de inculcarle a la sociedad una educación basada en valores, en el respeto a la vida, que es la herramienta principal para que en un futuro todos podamos seguir inspirados y con deseos de el desarrollo a nivel profesional y personal de nuestra nación. Porque sin dudas, si basamos nuestra cotidianidad en altercados, en no solucionar las cosas de manera civilizadas, con un diálogo, nunca vamos a tener buenas comunicaciones y por ende muy pocos resultados o resultados mediocres. Esta actividad se desarrolló con la presentación de la conferencia El cerebro y las relaciones armoniosas a cargo del neurocirujano José Joaquín Puello Herrera. Dijo que una política social incluyente, una educación centrada en los valores humanos y el respeto a la vida son fundamentales para la buena convivencia. Expresa que las relaciones armoniosas están mediadas por múltiples factores genéticos, ambientales, sociales y de comportamiento, y que es la enseñanza de la resiliencia lo que determinará el futuro de las próximas generaciones. Tenemos oficialmente en República Dominicana el primer neobanco. Esta licencia fue otorgada el 27 de octubre del año en curso para esta plataforma llamada KIC por parte de la Superintendencia de Bancos, en recomendación también junto al Banco Central, la Junta Monetaria, y forma parte del Grupo Popular. Cualquier transacción que quieran realizar, ya sea solicitud de tarjeta de créditos, manejo de cuenta de ahorro, lo que sea, van a poder hacerlo completamente virtual. Sin duda no es solo una oportunidad de proyección, de seguir proyectándonos a nivel económico, sino que también es mayor facilidad para aquellos que
por más mínimo que sea el proceso, por más rápido que puedan realizarlo, no pueden quedarse en un banco por X cantidad de tiempo. Contar con una licencia de bancos múltiples es indispensable para cualquier entidad financiera, ya que esta es la principal autorización para poder operar formalmente en el mercado financiero dominicano y es un referente de seguridad para los clientes. Este neobanco cuenta con un modelo de negocio ágil y flexible con procesos bancarios simples y costo eficientes, sin sucursales, y por eso ofrece más beneficios, acelerando el acceso a productos financieros para toda la población. En Kik el cliente solo paga por los productos que usa, recibe más por su dinero y cuenta con asesoría personalizada para aprender a gestionar sus finanzas en cada momento. Kik Banco Digital está enfocado en conocer a los clientes, en entender sus gustos, sus necesidades y sus objetivos para así ofrecer soluciones financieras oportunas y que impulsen su desarrollo. Kik vive en constante cambio, ya que los nuevos tiempos exigen que las entidades financieras no se queden quietas, que busquen nuevas formas de hacer las cosas, que usen la creatividad para crear oportunidades que faciliten los procesos y que afiancen su automatización. Este neobanco cuenta con una arquitectura basada en microservicios con un enfoque vanguardista, lo cual garantiza la resiliencia operativa, flexibilidad y la innovación que demanda el nuevo usuario de la banca del futuro. Facilita la entrada del sistema financiero implementando data y analítica avanzada. Además de eso, utiliza la tecnología de punta como un habilitador de la seguridad, enfocándose en mantener los datos, ahorros y transacciones de los clientes siempre protegidos. Esto ha sido todo por los comentarios, pero como siempre les digo, manténganse muy pendientes porque por ahí viene nuestra conversación semanal que promete ser bastante interesante con el invitado que tenemos. No se despeguen de sus televisores, síganos en las redes sociales Influyentes con Giomar García en Instagram y YouTube. Gracias, Elimar, por tu reporte tan interesante como siempre. Luego de este contenido pasamos a unos consejos de nuestros patrocinadores para retornar con la entrevista que como siempre procuramos que sea interesante para todos ustedes. Un joven escritor bien acreditado ya, con 3 títulos de novela de la República Dominicana, publicadas por editoriales de fama mundial o de crédito mundial, está con nosotros. Es Jesús Paniagua. Saludos, Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Jesús, ¿cómo una persona tan joven, estuve repasando por lo menos un par de las novelas tuyas, me permito el título preciso: Otro día como ayer, Duendes de sueños rotos y Memorias de una mula? ¿Cómo un joven como tú logra cultivar en uno de los de las especialidades de la literatura, la novela, penetrar con profundidad, mostrar un conocimiento sociológico, historiográfico, y que también impacte, porque un libro que se escribe desde el comienzo hasta el final, que llame la atención del lector y que las editoras pues lo decidan acoger, tiene motivos, digamos, de argumentos válidos que procuren y generen el éxito. ¿Cómo lo logra eso? Yo diría que a través de la lectura. Yo escribo porque a mí me gusta el oficio de leer. Entonces, la verdad que la primera novela, Duendes de sueños rotos, yo no sabía que estaba escribiendo una novela. Yo quería escribir un cuento de la incapacidad que tiene el ser humano de conocerse a sí mismo. Eso me pasó porque cuando entré a la universidad me di cuenta que la gente cambia su estilo de vida, su forma de vestir, su forma de pensar por estar en uno u otro grupo, porque tenían esa incapacidad de conocer quién era.
y quería escribir un cuento sobre eso. Se fue alargando, y cayó en unas manos, por coincidencia, que es un escritor, que es mi padre literario, Luis Beiro. Y él me dijo, mira, tú tienes algo aquí, vamos a trabajar, ven y conoce lo que es la literatura, básicamente. Y ahí es que yo me adentro, entonces, a no solamente leer por placer, pero sino conociendo las técnicas literarias que se utilizan en una u otra obra para contar una historia. Pero la trama de esa novela, que refiere a personajes como de un empresario que procura aumentar sus ganancias apostando a un candidato presidencial que no logra, y ese tipo de cosas que se dan, vamos a decir, muy idénticas a la realidad social nuestra en República Dominicana, proyectan a un individuo que tiene inquietudes y lo plasmó en esa novela sobre la situación social de la República Dominicana. No supiera qué decirte, pero yo escribo de las cosas que no estoy de acuerdo, que me incomodan, que tengo otra forma de pensar. Entonces hay cosas, lamentablemente uno siempre deja algo de uno en las obras, y las cosas que te incomodan es una buena forma de hacerlo a través de tus personajes, a través de frustraciones de sus personajes, y ahí se van añadiendo a la trama. Yo escribo ficción, pero es basado en la realidad. Mi más reciente título, Memoria de una mula, es un retrato de una mula. Cuando yo fui profesor voluntario en Najayo Mujeres, que ahí fue que la conocí, esa es su historia. Pero no todo lo que se dice es realidad, y ahí que uno juega con la ficción. Pero sí. Los escritores tienen la licencia, como dicen, para agregar a una historia real, pues las cosas que ellos pudieran entender que sería un mundo mejor, o llevarlo a la situación de lo peor, todas esas cosas. El escritor es un profesional, eso es un oficio como cualquier otro oficio. Para un escritor en República Dominicana, ¿qué tan pesada es la carga de no tener quizás el apoyo económico, financiero, para hacer realidad la publicación de un libro? Mira, es tan pesada que es mejor ni hablar de eso. Que hay que atreverse, claro, la carga es muy pesada, sobre todo en la literatura, sobre todo en la novela. Pero hay que atreverse. Ahí lo que hay que hacer es leer y escribir. Después lo otro se va dando con el tiempo. Yo entiendo que las oportunidades se están abriendo mucho en la industria cultural, y hay mejores oportunidades para que un joven, por ejemplo, pueda dedicarse a escribir una buena obra y publicar un libro. Están las condiciones dadas para hacerlo. Lo que hay es que prepararse, leer, escribir y releer y reescribir. Ahora que se habla del concepto de economía naranja, exactamente, de aprovechamiento de la creatividad en las artes, la literatura, yo pienso en el entrelazamiento en una herramienta como el cine, de comunicación masiva también. Las novelas han sido generadoras de grandes títulos de películas y éxitos. ¿Has pensado, se te ha acercado algún director de cine, le ha interesado los contenidos de tus obras? Con la más reciente novela, Memoria de una mula, hemos tenido muchos acercamientos con diferentes productores. Actualmente se está trabajando un guión, y sé que ese proceso se está dando, nos hemos reunido, bueno, y ahí están caminando las cosas, pero la verdad es que todavía no hay nada seguro. Es un proyecto que están empezando un grupo de personas que creen, que leyeron la novela, que les gustó y tienen los mecanismos para llevarla a otras artes. Mi compañera de programa, Elimar García, tiene una pregunta para ti. Vamos a ver qué dice Elimar. Honrada de que aceptes nuestra invitación al programa, Jesús, y me atrevo a tutearte porque aquí todos somos jóvenes, incluyendo a Geomar, que está dando la entrevista. Tengo la duda de que
Un individuo como tú, que tiene una carrera tan sólida como la ingeniería civil, egresado de UNIBE, que ha tenido cargos de relevancia, ¿no ha habido como una especie de ruido en tu entorno con relación a tu escritura? Sabemos que lo haces excelente, pero suele haber ese pensar de que, ay, ¿cómo vas a tal vez descuidar un trabajo muy, muy estable por algo que solo puede ser tu pasión? O, ay, qué raro, un ingeniero civil escribiendo. Cuéntanos esa dinámica. Muy buena pregunta. Yo diría que se complementan una cosa con otra. Yo no puedo dejar de ser esa persona que le gusta emprender, de trabajar, de tener un oficio con fijo y que me rete cada día más, que la literatura claro que lo es, pero tiene otro espacio, eh, tiene como otra parte de ti ese espacio. Y yo creo que las dos se complementan muy bien. La estructura de la ingeniería civil me ayuda muchísimo en fundamentar la novela. Por ejemplo, si tenemos que hacer la zapata de una novela, ¿qué es lo que tenemos que tener? La información. Tenemos que saber muy bien acerca de la historia, el contexto histórico, el contexto geográfico, para tú saber para dónde va la historia. Después que tú tienes la zapata, ¿qué hacemos? Vamos a hacer los muros para ir levantando. Dependiendo de la trama, si tú lo puedes hacer a través de los personajes, con sus problemas principales, o a través de la historia, que la misma historia sea la protagonista, no tanto los personajes. Por decirte una cosa, Sí. no es algo... yo creo que se complementan, que funcionan las dos muy bien juntas. Tienes tentaciones a borbotones para desviarte del camino de la concentración hacia el estudio. Ya tienes título de ingeniero, hay proyectos empresariales en la familia, hijo de 2 empresarios de prestigio ya ubicado, pero dedicarse a estudiar, abrir libros, pasar páginas para la izquierda, una persona que tiene toda la posibilidad de, en el mundo material, quedarse tiempo en el plano del intelecto y crear. ¿Cómo se logra ese enfoque, esa concentración en algo que otros dirían, pero ¿y eso qué deja de dinero? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cómo te digo? Yo lo hago porque eso es lo que a mí me gusta. No es después que tú te adentras a la lectura, que tú logras poder concentrarte y crear un propio mundo lejos del que tú estás viviendo a través de ese espacio tuyo tan íntimo de lectura, es una experiencia que se te va dando con el tiempo. Cuando tú le coges ese amor, es fantástico, no hay sacrificio. Siente plena independencia. Claro, y ese espacio es tuyo. Por ejemplo, en la película, obviamente, tú lees una novela y ves la película, la imagen de ese director, lo que él interpretó de esa lectura, Yeah. pero la tuya es tuya. ¿En la familia tiene algún ascendiente, antepasado con esas inquietudes literarias, escritor? Sí, yo tenía un primo que murió, que escribió una novela. Yeah. Escribió una novela. Uh-huh. ¿Cuál es el caso de...? Él se llamaba Ángel Susaña. Ya. Ajá. Ok. Y en la familia, cuando te vieron tus padres con esa inclinación, ¿te apoyaron o trataron de evitar que tomaras ese camino, digamos, de, como dicen, idealismo? No, y me apoyaron mucho. Ellos, sí que las madres siempre y los padres siempre le dicen a uno, como que es bueno que tú leas, eso es importante, ponte a leer, como cuando uno era niño. Pero ya fue más adelante y cuando me vieron con esa inclinación, me apoyaron muchísimo. Ellos todavía me compran libros. Y tu generación, tus compañeros de estudios, que te ven como muy adulto, digamos, y que quizás no te guste tanto los ambientes, digamos, fiesta, playa, en lo que la juventud No, pero a mí quiere me gusta, derrochar. a mí me gusta todo eso también. Ajá. Sí, sí. Combinas.
Claro, a mí me gusta mucho compartir con mis amigos y ahora mismo que estamos todos como un grupito chulo, casado y eso, nos compartimos más, vamos a la playa mucho, por Te ejemplo. retroalimenta su realidad en la que te desenvuelves también. Ellos son unos personajes. Ellos, cada uno es un personaje. ¿Alguno? Créeme que muchas cosas yo las saco de ahí. Ajá, Sí, oh, claro. bueno, Ellos lo bueno. saben, ¿no? Interesante, interesante saber eso. Jesús, permíteme que hagamos una pausa para cumplir con nuestros patrocinadores. Continuamos este diálogo con Jesús Paniagua, que es un joven escritor muy talentoso. La humanidad ha tenido en herramientas como la escritura y con ella la creación de importantes obras, ciencia, para la salud, para muchas cosas que han dado una situación de mejor vida a la existencia humana, también para proporcionar espacios de libertades públicas, de vida civilizada, y la literatura ha sido una de ellas. Tengo a Jesús Paniagua, que es un escritor, novelista de República Dominicana, y quisiera que él me diga la motivación de un escritor, el compromiso social. ¿Hasta dónde debe un escritor tener presente la realidad social que lo circunda? Aunque ya se había dicho que el planeta es una aldea global, antes de que existiese tanta tecnología de información de masa, hace más de 30 años que se hizo el planteamiento. Hoy en día, el mundo que nos circunda, los problemas de guerra, de hambre, de insalubridad, ¿cómo debe un escritor, con esa responsabilidad social, enfocarse y tomar en cuenta esas cosas? Yo creo que es fundamental para uno poder realizar una obra, porque depende lo que tu sentido de la literatura, depende de lo que tú quieras hacer con ella. Pero si tú lo haces por generar un cambio social positivo para tu sociedad y para tu entorno, entonces es algo fundamental. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Ya eso es parte del proceso creativo, si a través de una trama, si a través de una situación, si a través de un libro de ensayo crítico, ya eso depende de ti, pero yo creo que eso es debe de ser un componente fundamental para una obra de un escritor. Los géneros literarios, se habla por ejemplo de literatura infantil, dicen que es bastante difícil conectar en el mundo maravilloso y mágico de los niños. Escribir para niños, tú debes de tener un niño dentro, digamos, de contarle cosas, ya sea para educarlo sobre el medio ambiente, protección de los animales, respeto a las normas cívicas, esas cosas. ¿Tú piensas que la literatura actual en el mundo está bien definida? ¿Se han ido agregando otros valores en la sociedad? ¿Cómo tú ves esa dinámica de producción literaria? Yo la veo que cada vez está creciendo más. Por ejemplo, en el plano local tenemos más editoriales independientes que están apostando a nuevas voces, a nuevo talento de la literatura dominicana. Quizás cuando yo me inicié, la editorial que estaba era una editorial tradicional, muy buena, pero tradicional, y no existían otras opciones. Ahora sí hay diferentes imprentas, hay un mercado local que está en pleno crecimiento. La gente dice que ya no se lee, pero quizás es que ha disminuido la compra de los libros físicos y hay el ebook, el libro electrónico. ¿Cómo tú ves ese proceso que se ha venido dando? Hay quienes dicen, también la gente no quiere leer textos muy largos, quiere cosas cortas que le dejen algo de aprendizaje, de enseñanza. Pasa también con las noticias, la gente lee titulares o quizás un párrafo. ¿Cómo tú ves eso?
Es que yo te voy a decir la verdad, cada vez, yo no sé si es porque estoy ahora en ese entorno, pero cada vez son más las personas que yo veo que leen. Por ejemplo, tú te das cuenta en los book club, en las tertulias que se arman. Antes no se hacía eso y ahora lo están haciendo con frecuencia. Por lo menos en el entorno que yo me manejo, yo me imagino que eso así pasa otras veces. Pero de que hay oportunidades de que las personas conozcan la lectura, porque es que te dicen, es bueno que tú leas, entonces es algo como que tú lo ves tan lejano, tan abstracto, pero cuando una persona toma un buen libro, un buen cuento, le llega, o sea, le va a gustar, pero hay que educarlo hacia ese ejercicio de la lectura. Es como alguien que va al gimnasio, que va semanalmente, todos los días, porque crea esa cultura. Ya. Elimar García tiene otra pregunta para ti. Adelante, Elimar. Como todo se complementa, podrá sonar extraño, pero ¿cómo la experiencia que has tenido en la escritura te ha favorecido en otros ámbitos profesionales que tal vez no tengan que ver nada con la literatura? Puede ser hasta en tus otros cargos, digamos, como vicepresidente ejecutivo, que lo fuiste hace tiempo en Autos Paniagua. ¿Cómo te ha favorecido en tu cotidianidad? ¿Cómo me ha favorecido? Ella hace muy buena pregunta. Sí. Yo creo que a través de la empatía, cuando tú lees, tú quizá conoces a un personaje o te imaginas que conoces a un personaje de una manera, puede ser un poquito más profunda, porque te llegan diferentes aspectos de su vida. Entonces eso te hace como más empático, te ayuda a entender más la situación del otro, de ponerte en la piel o en los pies de otra persona. Y yo creo que eso me ha ayudado a ser más empático con mi entorno. Bueno, son formas de ver la vida. Y qué bueno, ¿qué piensa Jesús sobre, digamos, las oportunidades que ahora tienen los jóvenes y las motivaciones para tratar de, con su paso de vida, aportar a que la sociedad sea mucho mejor? ¿Están los jóvenes actualmente enfocados sobre cuestiones tan importantes como el orden social y las diferentes maneras de aportar a la sociedad? Yo creo que más que nunca. Yo creo que hubo un componente político importante en nuestra sociedad, en mi generación, que yo la veo mucho más crítica, mucho más pendiente, mucho más comprometida. Entonces, yo creo que esta generación está en un muy buen momento y me siento positivo con lo que puede suceder. Tenemos lo que se denominó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y yo he hablado con algunos amigos, ¿por qué no hacer una Declaración Universal de los Deberes Humanos? Porque a veces hay individuos que son muy exigentes, pero nada comprometidos socialmente y con respetar las normas. Sí, estoy de acuerdo. Mira, yo soy parte del Consejo Intersectorial de Derechos Humanos que se da aquí en Cancillería. Sí. Lo voy a proponer. Eso está muy bien. Declaración Universal de los Deberes claro. Humanos, porque se exige mucho, pero no se respetan las normas y la convivencia civilizada, pacífica, se hace mucho más difícil. ¿Qué tú ves en República Dominicana, en la sociedad dominicana de hoy, pensando en el costumbrismo, que te pueda dar tantos insumos como para generar obras de importancia en la literatura? ¿Qué te digo? Yo creo que la cotidianidad es de la razón, el mundo como es las razones por las cuales yo escribo. Yo creo que me puedo alimentar mucho de ahí. Aquí hay demasiado. La diversidad de nosotros es muy rica. Entonces, yo creo que de aquí todavía se pueden, del universo, de nuestro universo aquí en la República Dominicana, hay muchas historias que contar todavía. Entonces, lo que estoy escribiendo ahora, por ejemplo, forma parte del periodo histórico de los 12 años, que tiene mucho que contar. ¿Te refieres a los gobiernos
3 gobiernos continuos del Ajá. presidente Joaquín Balaguer, Ujú. 1966-78. Ujú. ¿Tienes de esas cosas, crees que la historia dominicana no ha plasmado con la fidelidad de los hechos algunos acontecimientos? No te sé decir eso, pero yo creo que nuestra historia le falta mucho por contarse a través de novelas que marquen periodos históricos. Yo creo que aquí hay el componente histórico de nosotros, para mí es muy especial, es muy importante. Y no se tocan en las novelas. Entonces yo creo que hay mucho de qué hablar. Admiración hacia escritores de otros países y a escritores dominicanos. ¿Cuáles te inspiran o te sientes admiración sobre ellos? Internacionalmente tenemos que irnos al boom. Tenemos Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez. Fueron escritores de formación para mí. Me gusta mucho Albert Camus, por ejemplo, francés. La Peste. La Peste, pero también me gusta Guillermo Arriaga, que es un escritor mexicano, que trabaja muy bien el thriller. Hay muchos, y me gusta leer también de diferentes generaciones. ¿Y de República Dominicana? Rey Andújar, Rey Manuel Andújar, que una de las primeras novelas que leí de él, Candela, me enamoré de su literatura. Fran Báez, un grandísimo, muy buen Y de poeta. los anteriores, más hacia atrás, como dicen. De más hacia atrás, ahí me gusta la novela de Pedro Vergés, Solo ceniza hallarás, una tremenda novela. La conjugación de la literatura con la actividad partidaria. Por ejemplo, tenemos un Juan Bosch que se dice que hubiese ganado un premio Nobel de literatura si no hubiese dedicado tanto tiempo a la actividad partidaria. Tenemos un Joaquín Balaguer que por las mismas contradicciones políticas hay quienes no le vieron las luces que literariamente tienen sus obras y así sucesivamente. ¿Qué piensas tú de esos escritores? Yo creo que no se debe de mezclar una cosa con otra. Por ejemplo, no se debe de juzgar la obra de Juan Bosch, por grandiosa que es, con su vida política. Creo que no se debe de llevar a la misma ecuación, porque es que son dos mundos y esa persona necesita y se merece la oportunidad de desarrollarse en los dos. Yo no estoy de acuerdo que se juzgue de una forma u otra la literatura de Juan Bosch por sus acciones políticas. Eso no debe de ser. Hay una palabra que está muy en boga actualmente con las redes sociales, es monetizar contenidos. Cómo el creativo, en el caso tuyo, un escritor, puede recibir justa remuneración por lo que ha creado, que le ha tomado tiempo formarse y que le toma tiempo escribir y concentración para producir una obra que con el paso de los años, y ha ocurrido con artistas de diferentes manifestaciones, que otros han disfrutado lo que esa gente ha creado, como tú y como la generación actual de escritores, vamos a decir, que pueden vivir dignamente de lo que producen. Mira, para eso es importante una figura que todavía no tenemos aquí presente en el país, que es un agente literario, que te permita llevar tu obra a otros países. Porque ¿qué pasa? El mercado local es el mercado local, y por más novelas que tú puedas vender, tú vas a vender muy pequeño. Muy pequeño, y con eso tú no te vas a poder mantener un año, imposible. Entonces, se necesita buscarte otra herramienta que complemente tu vida literaria, que se corresponda con tu vida literaria, como periodismo, dar clases, que eso en Estados Unidos lo usan muchísimo. Los escritores dan clases en universidades. Y conferencias. Claro. Y cobran bien. Entonces, ¿tú piensas que hay que seguir trabajando esa parte de la figura del agente literario? Aquí tenemos mecenazgos importantes, gente que patrocina y apoya fundaciones. Tenemos en República Dominicana la Fundación Corripio, la Fundación León Jiménez, tenemos premios importantes, el Centro Cultural Perelló. ¿Crees que debe de seguirse trabajando eso?
Sí, y yo creo que se va a dar, o ya se está a punto de dar una muy buena oportunidad para todo, no solamente el escritor, el artista, con la dirección de mecenazgo, que están trabajando ese proyecto dentro del Ministerio de Cultura para promover y fortalecer el mecenazgo cultural, que así como el cine puede acceder a unos fondos para ese emprendimiento, así también las otras artes. Y a través de la dirección de mecenazgo se va a dar. En las universidades y en las escuelas te enseñan materias, te enseñan contenido, pero la vida es la que a final de cuentas pues te lleva hacia donde realmente puede ser. Ya para terminar este diálogo muy interesante, lo cual te agradezco por haber venido. No, te agradezco. ¿Cómo tú visualizas que el mundo moderno, con el contenido siempre de lo humano, el ser humano como centro de todo, cómo tú visualizas esta vida moderna para que no se pierdan lo que algunos piensan que es un poco de la sensibilidad sobre los problemas de los demás por lo rápido que va todo esto? Sí, no, mira, eso evidentemente la rapidez con la que pasan las cosas te hace menos empático, menos sensible con una u otra situación. Pero es que yo peco quizá de optimista, porque yo creo que esa misma inmediatez no te cohíbe de tú ser un mejor ser humano o tú condolerte con el otro, etcétera, etcétera. Yo creo, me gusta pensar que nos estamos moviendo en la dirección correcta, de que cada vez vamos a estar más unidos, que aunque haya una guerra ahora mismo de Ucrania y Rusia, ese proceso lo va a fortalecer a los ucranianos. Vamos a pensar quizá más positivo y que eso se termine pronto. Me gusta ver todo quizá de esa forma. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Interesante que un joven esté tan enfocado, ¿verdad?, escritor, y que piensa con claridad sobre lo que acontece en el mundo, en la sociedad. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Jesús Paniagua, escritor, un contenido muy interesante para todos ustedes. Espero que les haya gustado.